La triple pinza, Bielorrusia, Armenia y el botón de Alemania. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta actualización de junio 5 de 2026. Amigos, tras desmantelar en nuestra primera entrega la contabilidad demográfica oculta de Kiev y fijar los parámetros reales de Anchorage, hoy abrimos la segunda y más explosiva parte del expediente desglasado de Kremlin.ru. Si la primera mitad golpeó con fuerza los despachos de Washington, lo que van a escuchar hoy destruye por completo el teatro fiduciario y la simulación de oficina de la Unión Europea. Hoy verán la traducción quirúrgica y el desglose clínico de cómo Vladimir Putin, respondiendo cara a cara a los enviados de Alemania, Francia y España, desglasó lo que él mismo definió como un gran secreto militar de Estado sobre la calibración balística y milimétrica del misil hipersónico Oresnik sobre el terreno. Analizaremos la humillación material del complejo de Berlín frente al botón del gas de Nord Stream 2, el ultimátum técnico a las dos bandas de Armenia y el jaque mate definitivo a las operaciones psicológicas de la OTAN a través de las leyes inmutables de la biología y la metáfora de las 9 mujeres embarazadas. La soberanía europea se cae a pedazos ante la terca física de los datos. Así que preparen sus terminales de contrainteligencia, amigos, y empezamos con la primera pregunta. Con la pregunta de Andrei Mohor, sí, de la agencia Bielorrusia BITA. Toma el micrófono para plantear una crisis de confianza real en el espacio postsoviético. Le pregunta directamente a Vladimir Putin cómo gestionar a esos socios históricos que bajo el relato fiduciario de oficina están actuando al borde de la ruptura total. Aquí, mejor amigos, pone el dedo en la llaga y le menciona el caso crítico de Armenia a Vladimir Putin. Vladimir Putin. La respuesta de Vladimir Putin es gélida y aplica un pragmatismo clínico. Explica que Ereván aprobó una ley para iniciar su proceso de adhesión a la Unión Europea, la cual choca frontalmente con la terca física de los estándares técnicos y logísticos de la Unión Económica Euroasiática, a la que ya pertenecen. El líder del Kremlin no se anda con rodeos, le exige a Armenia que deje de jugar a dos bandas de oficina, que tome una decisión inmediata y juegue con las cartas abiertas. Y de inmediato, en un giro geopolítico maestro, Putin conecta la soberanía de Armenia con la humillación energética de Alemania. Revela ante las agencias mundiales que una línea de gasoducto Nord Stream 2 está completamente intacta, sana y salva bajo el agua. Putin afirma con total frialdad que Gazprom jamás ha incumplido con los contratos vigentes y que bastaría con que el gobierno de Berlín tuviera la soberanía de apretar un solo botón para recibir mañana mismo hasta 28 millones de metros cúbicos de gas ruso. El gas no fluye, sentencia Putin, porque Berlín obedece a una provisión política fiduciaria dictada desde Washington y Bruselas. Así pues, amigos, miren la brutalidad de la pinza geopolítica que acaba de desvelar el Kremlin. Esto es lo que vamos en la terca física aplastando las simulaciones idealistas de oficina. El ultimátum técnico a Armenia, amigos. El primer ministro Nicolás Pashinyan pretendía el milagro fiduciario de recibir los subsidios energéticos de Moscú mientras firmaba papeles para alinearse con Bruselas. Putin le acaba de plantar un freno de mano técnico. La zona libre de comercio euroasiática y la de la Unión Europea son tecnológicamente incompatibles. Si Armenia elige las fantasías de Occidente, se queda sin el paraguas material de la Federación de forma inmediata. Cartas abiertas sobre la mesa. Y la humillación del botón de gas. Esto destruye por completo los relatos de la prensa internacional sobre el aislamiento de los recursos rusos. Putin le expone al complejo industrial alemán que sus crisis económicas y su desindustrialización no son por causas físicas, sino por una sumisión política absoluta. El gas está ahí abajo, la tubería está intacta,
el contrato es válido. Lo único que falta a Alemania para salvar su economía es soberanía material para levantar el teléfono, ignorar a Washington y pulsar el botón. Es un jaque mate clínico a la soberanía de oficina del E3, ¿no, amigos? Así que saquen sus conclusiones. Y de aquí nos vamos a la agencia F, por sus iniciales EFE. Este es el periodista José Manuel San Mingote en pantalla, amigos. Sí. Poner atención, entra en escena a la prensa en español. José Manuel Sanz Mingote, el director internacional de la agencia española EFE, toma la palabra. Su pregunta repite el clásico manual fiduciario de las cancillerías europeas. Cuestiona por qué los avances rusos en el Donbass son tan lentos y lanza el anzuelo idealista de oficina. ¿No es este el momento exacto para decretar un alto al fuego, congelar el frente y dejar que la Unión Europea actúe como facilitadora de una solución? Qué vergüenza, ¿eh? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Típica, ¿no? Pero bueno, lo que contesta Vladimir Putin. Putin no rechaza que la Unión Europea intente ayudar, pero le pone una lápida material en la mesa. Cualquier salida debe basarse estrictamente en los compromisos fácticos que ya se discutieron y acordaron con Donald Trump en la reunión de Anchorage. Putin le explica clínicamente al periodista español que la Junta Gobernante de Kiev jamás aceptará un alto fuego voluntario por una terca física de supervivencia política. Si las armas se callan, en Ucrania estallaría de inmediato una guerra interna por el poder y saldría a la luz una quiebra económica que obligaría a los europeos a desembolsar cientos de miles de millones de euros para sostener un Estado artificial. Putin remata advirtiendo que a Rusia no le importa la integración económica de Kiev con Bruselas, pero lanza una advertencia a los agricultores de Europa Occidental. La apertura de los mercados para el grano ucraniano liquidará por completo el campo europeo. Ya lo hemos visto también, ¿no? Países como Polonia, Rumania son reacios a recibir estos arreglos. Hungría incluso, ¿no? Así pues, amigos, que tenemos la demolición absoluta del relato de la E3 y de Bruselas. Desmenuzamos la contrainteligencia de este bloque con nuestro escepticismo metódico. La guerra como negocio de supervivencia. Putin desnuda la psicología material de la élite de Kiev. No hay romanticismo ni idealismo de resistencia heroica. La prolongación del conflicto es artificial y fiduciaria. Banquitos, dinero. La cúpula ucraniana mantiene los cañones encendidos porque el día que se firme la paz se reactiva el calendario electoral, se acaba la ley marcial y tendrán que rendir cuentas ante su población por el desastre demográfico y territorial. La guerra es su único mecanismo de retención del poder. Por cierto, hay una carta de Zelensky enviada a Vladimir Putin y ya estoy trabajando en lo que Putin le ha respondido al señor Zelensky eh, en una rueda de prensa en San Petersburgo. No se la pierdan, porque Putin revela muchas cosas muy interesantes en este panorama. Y bueno, el dardo al bolsillo del agricultor europeo. Ojo a la pinza económica. Putin le recuerda a la delegación de Madrid y Berlín que las fantasías de oficina de incorporar a Ucrania a la órbita de Bruselas significan la quiebra del sector primario de la Unión Europea. Los agricultores occidentales no van a poder competir con la terca física de la producción a gran escala del suelo ucraniano libre de aranceles. En resumen, el Kremlin le dice a Europa que su papel positivo no es enviar chatarra militar ni financiar drones, sino usar su mermada influencia para obligar a Kiev a aceptar la realidad material pactada en Anchorage. Amigos, saquen sus conclusiones y déjenmelo saber ahí en la cajita de comentarios. Ahora, la siguiente pregunta es del periodista Pierre Aucel. Sí, poner atención a esto, porque aquí las cosas se ponen un poquito más calientes. Así pues que subimos la cota del análisis.
Entra al transceptor el bloque de las potencias atlantistas. Pierre Aucel, el editor jefe para Europa y África de la agencia gigantesca France Press, lanza un doble dardo envenenado con el clásico manual de oficina. Primero intenta cuestionar la resistencia material de la economía rusa debido al gasto militar y acto seguido suena la trampa geopolítica. Considera Rusia a Zelensky un interlocutor legal y legítimo para firmar la paz. La respuesta de Putin, amigos. Observad cómo Putin esquiva la provocación económica y arrastra al periodista francés hacia una autopsia constitucional implacable. El líder del Kremlin aplica el escepticismo metódico y desarma la simulación legal de Kiev. Recuerda que los poderes presidenciales de Zelensky expiraron taxativamente en mayo de 2024. Putin saca la matemática jurídica de la propia constitución ucraniana, la cual limita el poder a un máximo absoluto de 2 mandatos de 5 años. Lanza una pregunta demoledora al Pronter Internacional. Si sus 10 años ya se cumplieron y la ley marcial congeló el tablero, ¿dónde metemos legalmente estos 2 años extras que lleva en el poder? Putin sentencia que Rusia no firmará un documento histórico con un actor cuya firma carezca de validez material en el papel y deja caer una bomba de contrainteligencia. El búnker de Moscú sabe que hay vías legales alternativas como la firma del presidente del Parlamento ucraniano, la Rada Suprema. El cepo constitucional al prorrogado. Mientras las oficinas de Bruselas y el E3 pretenden blanquear la figura del líder de Kiev como un actor fiduciario válido, Putin expone la terca física del derecho. Si la firma de un mandatario no tiene un sustento constitucional estricto, cualquier tratado internacional que se firme carecerá de validez legal en el futuro y podrá ser denunciado como nulo. Putin ha colocado un candado legal irreversible. El puente hacia la Rada Suprema. Ojo a la jugada de contrainteligencia táctica que acaba de hacer el Kremlin. Al mencionar explícitamente al presidente de la Rada Suprema como opción legítima, según la línea de sucesión constitucional, Putin le está enviando un cable cifrado directo a las élites políticas y los servicios secretos en Kiev. Con él, el usurpador de oficina, no nos vamos a sentar. Si Occidente quiere salvar los restos materiales de Ucrania bajo los compromisos de Áncoras, la transición interna debe empezar ya. Y sobre el dardo de la economía francesa, el desprecio de Putin fue clínico. No gastó un solo segundo en responderle a AFP. La maquinaria industrial rusa sigue produciendo a pleno rendimiento en el terreno fáctico y el búnker no necesita justificar sus balances ante los micrófonos de París. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus conclusiones. Y el mismo periodista, Pierre Aucer, le hace otra pregunta, o mejor dicho, le recuerda que le hizo una pregunta con respecto a lo económico. ¿Sí? El corresponsal de la agencia francesa de la France Press, Pierre Aucel, vuelve a la carga, insiste en el micrófono reclamando la respuesta económica que Putin había dejado suspendida en el bloque anterior. La Matrix de Oficinas de París quería su titular fiduciario sobre una Rusia asfixiada por el gasto militar. Pero lo que desenterraron en el transceptor fue una humillación matemática absoluta. La respuesta de Putin. Fíjense en la ironía clínica del líder del Kremlin. Putin recurre al mismísimo Mark Twain para sentenciar que los rumores sobre la muerte de la economía rusa han sido muy exagerados. Desmantela la simulación occidental lanzando la terca física de los indicadores macroeconómicos sobre la mesa. En los últimos 3 años, mientras la economía de la Unión Europea apenas se arrastra con un crecimiento del 3%, la economía rusa ha crecido un 10%, más del triple. Putin admite con total frialdad que el Banco Central ruso enfrió la economía de forma plenamente consciente, elevando las tasas y recortándolas estratégicamente hasta el 14,5%.
para triturar la inflación y evitar la hiperinflación de oficina que destruye a otros países. El resultado material es incontestable. Los salarios reales en Rusia han subido a más del 25%, la pobreza ha caído en 6,7% antes de lo previsto para el 2030 y remata clavando un dardo forense directo en el corazón de París. La deuda soberana de Rusia es de apenas un 15,6% frente al catastrófico 112% de deuda fiduciaria que arrastra Francia. Amigos, este es un knockout técnico y fulminante a las narrativas de la eurozona. Analicemos la contrainteligencia económica desde nuestro búnker aquí en De qué hablan Geo. Y les digo una cosa, la terca física contra el relato hecho trizas, como decía Ursula von der Leyen, trizas, la economía de Rusia está hecha trizas, tatters, the Russian economy is tatters, trizas. Desde los despachos de Washington y Bruselas llevan años imprimiendo el cuento de que las sanciones fiduciarias aislarían o implosionarían las finanzas de la Federación Rusa. Putin les acaba de arrojar los datos reales del subsuelo y la producción, un crecimiento que triplica el bloque europeo. El Kremlin demuestra que maneja el timón macroeconómico con frialdad de un cirujano, asumiendo el enfrentamiento controlado de las inversiones con tal de blindar la salud estructural de la nación, mientras los ingresos reales de la población se elevan un 28%. La humillación de la deuda soberana, ese 15,6% contra un 112%. Este es el dato definitivo de cota alta, amigos. Al comparar el blindaje de la Federación con la bancarrota encubierta de Francia, Putin expone quién está realmente en un camino insostenible. Los estados del E3 que financian la chatarra militar y los satélites de la OTAN son los que están vaciando sus arcas y desindustrializando sus países, atrapados en deudas fiduciarias salvajes que superan el 100% de su PIB. Rusia, con un 15,6% de deuda, no le debe nada a la Matrix de oficina y se financia con la física de sus propios recursos. Y lo último que estaba leyendo en unos reportes económicos de Rusia es de que ya están por cancelar su deuda externa. En conclusión, amigos, el Kremlin se siente plenamente seguro porque sus bases son materiales, no ficciones de papel moneda. ¿Se recuerdan el término que siempre utilizamos acá, no? Fiduciario. Monedas que viven de la confianza, pero que no tienen nada que las soporte. No hay nada material que lo soporte. Y aquí estamos hablando del euro y el dólar. Los países soberanos están sacando su oro de las arcas francesas, británicas y estadounidenses, porque quieren que sus monedas ahora, pues, no vivan de lo fiduciario, sino de lo material. Y bueno, entremos al protocolo de áncoras y la jerarquía de los conflictos. Este es el bloque Reuters. La pregunta, ustedes ven acá en cámara al periodista Mark Van Dyke. Así pues, amigos, que subimos la apuesta en el test, entra en escena el eje anglosajón más duro. La agencia británica Reuters, su enviado Mark Van Dyke, lanza una doble pinza. Primero cuestiona si Donald Trump se ha distraído con la escalada en Irán o si calculó mal la terca física del conflicto ucraniano. Y de inmediato salta al terreno personal interrogando a Putin sobre si su resistencia y salud le permitirán mantenerse en el búnker de Moscú hasta el horizonte constitucional del año 2036. La respuesta de Putin. Mirad con qué maestría y desapego místico responde el líder del Kremlin. Es que si este hubiera sido Donald Trump, lo hubiera sacado. Y digo, yo no soy viejo, no me insultes. O qué hubiera dicho, tú eres noticias falsas o eres un maleducado. Putin no. Putin frena en seco el dardo personal, recordando que la vida y la salud de todos los presentes están en manos
del Altísimo, en manos de Dios, y califica de prematuro cualquier debate sobre el 2030 o el 2036, afirmando que su mente está ocupada al 100% en resolver los problemas agudos del país. Pero fíjense en la contrainteligencia que suelta al analizar a la administración estadounidense. Putin convalida el esfuerzo sincero de Trump y eleva la crisis de Irán a un rango global absoluto, diferenciándola clínicamente de la guerra de Ucrania, a la que define como un conflicto esencialmente local que los europeos intentan inflar por puro pánico mediático. ¿Mm? Sigue en la lucha Putin de mantener el conflicto ucraniano en aspecto local, ¿verdad? Putin sentencia que la terca física del estrecho de Hormuz y el comercio marítimo mundial eclipsan el teatro de oficinas de Bruselas y vuelve a insistir en que los compromisos materiales alcanzados con Trump en Ankara son la única base fáctica válida para ponerle fin al conflicto. Amigos, en geopolítica de cota alta en su máxima expresión, vamos a desmenuzar la telemetría de este bloque con escepticismo metódico del búnker. La jerarquía fáctica de la crisis. Ojo a la distinción clínica que hace Putin ante las pantallas mundiales. Define el conflicto en Ucrania como un evento estrictamente local, desnudando a los líderes del E3 que intentan darle un eco global para justificar el saqueo de sus propios contribuyentes. En cambio, sitúa la crisis de Irán en el tablero global absoluto. El Kremlin entiende perfectamente que el control del estrecho de Hormuz afecta de forma directa e inmediata a la arteria y a la física de la economía del mercado global, obligando a la Casa Blanca a desviar toda su atención de la oficina hacia Oriente Medio. La ratificación del eje Putin-Trump. Putin aprovecha los micrófonos de la agencia británica para enviarle un cable de confirmación directo a Donald Trump, al validar que las propuestas formuladas en la reunión de Ankara son equilibradas y sirven como la base real para la paz. El Kremlin dice al complejo atlantista: nosotros ya aceptamos los compromisos materiales con Trump en Áncoras. Si quieren estabilidad, obliguen a la Junta caducada de Kiev a aceptar las condiciones. De lo contrario, la máquina industrial rusa seguirá su curso en el terreno fáctico. Y frente al morbo de la prensa de Londres por el 2036 y el anti-idealismo de Putin fue total. El futuro no se diseña con especulaciones ni proyecciones, sino resolviendo la agudeza del presente material de la Federación. Amigos, saquen sus conclusiones y déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan de este movimiento de Vladimir Putin. Pregunta del periodista Mark Van Dyke, otra vez. Sí. El corresponsal de Reuters, Mark Van Dyke, vuelve a la carga aprovechando la grieta y le pregunta de forma directa qué papel real y físico puede jugar Rusia en la resolución de la crisis con Irán, considerando el espinoso asunto del uranio enriquecido que mantiene en vilo los mercados y las cancillerías de la Matrix. La respuesta de Putin. Y observen la asombrosa frialdad con la que Putin desarma el nudo gordiano de Oriente Medio. Sin imponer servicios, pone sobre la mesa de Washington y Teherán una solución estrictamente material. Recuerda que Rusia ya salvó el tablero en el 2015 al retirar físicamente el uranio enriquecido de Irán hacia su propio territorio para su dilución, sirviendo de base para el tratado JCPOA. Putin afirma que la Federación conserva intactas esas mismas capacidades técnicas hoy mismo. Su propuesta es un mapa clínico impecable: sacar el uranio del territorio iraní, colocarlo bajo la auditoría de la OEA, donde participan Estados Unidos e Israel, y neutralizarlo para programas pacíficos en la planta que la propia Rusia construye en Bushehr. El líder del Kremlin lanza una pregunta con una sonrisa de absoluta suficiencia fáctica. El uranio sale, se pone bajo control internacional y se disuelve. ¿Cuál es el problema real? Si Occidente se niega, sentencia Putin sentencia Putin porque no busca la paz nuclear, sino la prolongación de la crisis.
Así pues, amigos, que un jaque mate de cota alta al relato de la proliferación nuclear, ¿verdad? Destripemos la contrainteligencia de este bloque con el método del búnker. Rusia como el único pivote material. Mientras la propaganda del G7 intenta pintar a Moscú como una paria aislado del concierto internacional, Putin le demuestra a la agencia de Londres que Rusia es el único actor físico capaz de resolver las crisis globales en las arterias del planeta. La federación posee el monopolio técnico y la confianza para retirar el uranio enriquecido de Teherán, una infraestructura que ni Washington, ni Bruselas, ni Pekín pueden replicar de forma unilateral en este trato de operaciones. El desenmascaramiento del pretexto bélico. Ojo a la lógica clínica que aplica el Kremlin. Al poner la propuesta material sobre la mesa de la OEA, Putin obliga al complejo atlantista a retratarse ante la historia. Si el uranio se puede retirar e ingresar a los complejos industriales rusos mañana mismo, con la total confianza del pueblo iraní, cualquier intento de Occidente de mantener las sanciones o escalar el conflicto en el estrecho de Hormuz demuestra que su verdadero objetivo no son las sospechas nucleares de oficina, sino un pretexto geopolítico artificial para asfixiar las rutas comerciales soberanas. Rusia está lista a repetir el protocolo de distensión material. Amigos, pero el búnker no va a rogarle cordura a una Matrix que prefiere alimentar el caos. Así que saquen sus conclusiones, amigos. Ahora, entremos a la operación psicológica del pánico y el expediente nazi. Aquí entramos al bloque de la agencia DPA. En pantallas tenemos otra vez al periodista Martin Romanchik de esta agencia alemana. Así pues que subimos otra vez las revoluciones en el set. Toma la palabra Martin Romanchik, corresponsal de la agencia estatal alemana DPA. Su intervención es un intento de manual de resucitar la operación psicológica, lo que le llamamos acá PSYOP, ¿no? Predilecta de los despachos de Bruselas y Berlín. Agitar el fantasma de que en un futuro previsible la Federación Rusa marchará militarmente sobre el territorio de la OTAN. Romanchik utiliza los cambios de despliegue estadounidenses en Europa para intentar justificar este pánico de oficina. Así pues, que fíjense el desprecio clínico con que el líder del Kremlin desarma la Matrix atlantista. Putin les aplica la gota fría y lanza una pregunta lógica irreversible. ¿Para qué querría Rusia hacer eso? Define toda la narrativa del ataque a Europa no solo como un delirio y una soberana tontería, sino como una provocación consciente y diseñada por las élites europeas para asustar a sus propias poblaciones, saquear los bolsillos de sus contribuyentes y obligarlos a financiar de forma artificial el presupuesto de defensa y el sostenimiento del régimen de Kiev. Y de inmediato, en un golpe forense demoledor, Putin pone sobre la mesa el expediente de la desnazificación que la prensa occidental censura de forma vergonzosa. Y verdad que sí, tiene razón en esto. Revela que en Ucrania se están desenterrando y sepultando con honores de Estado y salvas al aire a criminales colaboradores nazis de la Segunda Guerra Mundial, responsables directos del exterminio de 1 millón de judíos, polacos y rusos. Putin clava el bisturí en la contradicción ontológica de Zelensky, un líder de origen judío con pasaporte israelí, rindiendo honores militares a los verdugos de su propio pueblo. Mientras, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania adoptan formalmente la simbología de organizaciones pronazis como la UPA. De esto hablamos en el video anterior, ¿no? Cuando les enseñé qué es el Azov y esa farsa de Donald Trump que busca la paz, pero les da todos estos juguetes electrónicos con inteligencia artificial que están bombardeando el sur del territorio ocupado de Ucrania y su simbología, ¿verdad? Así pues que entremos al análisis de esta parte porque se pone muy interesante, ¿verdad? Destripemos la contrainteligencia de este bloque.
ese negocio fiduciario del miedo, ¿no? Putin le desmonta la Matrix a la agencia alemana DPA. Explica que el cuento de la amenaza rusa es una ficción contable de oficina. El bloque del E3 necesita mantener a sus sociedades en un estado de pánico permanente para justificar la desindustrialización de sus propias economías, obligarlas a aceptar la pérdida de bienestar material y desviar miles de millones de euros hacia el pozo sin fondo de la Junta ucraniana, donde ellos reciben el mollón de dinero en retorno, ¿verdad? La amenaza real no existe en la física, existe en el papel de los presupuestos militares de la OTAN. El expediente nazi y la hipocresía de Occidente. Ojo a la gravedad de los datos, amigos, que expone el Kremlin ante la prensa mundial. Putin destruye el relato idealista de la OTAN al señalar el resurgimiento oficial del nazismo de Estado en Ucrania, al detallar los entierros con honores de verdugos de 1 millón de inocentes ante el silencio cómplice de Europa. Hablamos de esto en su momento acá, esta semana, ¿no? Vimos después del gran bombardeo que sucedió en Kiev, ahí apareció el Goblin Verde dándole honores a estos criminales. ¿Mm? Así que el búnker advierte el peligro real para el futuro. Las armas y tecnología militar que Occidente inyecta en Ucrania están alimentando a un monstruo ideológico radical que debido a la brutal corrupción material del terreno ya están apareciendo por todo el planeta. Y es que eso que sí que es cierto, ¿eh? Estos locos ahora los vemos muy activos en el África también. El Kremlin le deja claro a Alemania y al resto del bloque que utilizar el fascismo como herramienta geopolítica para intentar desgastar a Rusia es una línea roja que terminará devorando a la propia Europa. Amigos, saquen sus propias conclusiones, porque esto sí que es importante, principalmente para Europa. Ahora, el Triángulo de Hierro y el cerebro antidrones. Bloque de la agencia PTI. Vijay Joshi en la pantalla, amigos, de los noticieros de la India. Entra en el pronter un vector estratégico crucial, el eje de Asia del Sur. Vijay Joshi, jefe de la agencia India PTI, pone sobre la mesa una pregunta incómoda. Señala la profunda huella militar y tecnológica de China sobre Pakistán y le pide directamente a Putin que intervenga para equilibrar la seguridad de la India. Además, exige plazos sobre la entrega del quinto batallón de S-400, el caza de quinta generación Su-57 y el desarrollo conjunto de submarinos nucleares. La respuesta de Putin. Observen el absoluto control del tablero por parte del líder del Kremlin. Putin rechaza de inmediato la etiqueta de oficina de que Pakistán sea un mero satélite controlado por Pekín y descarta con frialdad cualquier tipo de injerencia en las disputas fronterizas, confirmando su confianza plena en el liderazgo de Modi y Xi Jinping. Pero fíjense en el contragolpe. Putin utiliza los datos del subsuelo económico para recordar que China es el número 1 del mundo en paridad de poder adquisitivo, India el tercero y Rusia el cuarto, lanzando un misil verbal de desprecio al periodista de France Press al certificar que la federación ya superó materialmente a todas las potencias de Europa, inclusive Japón. Y en el plano militar, Putin rompe los límites del secreto técnico. Revela que el caza ruso Su-57 es sin discusión la mejor máquina de quinta generación del planeta y que no existe ninguna restricción material para co-desarrollarlo con Nueva Delhi. Pero el anuncio definitivo llega al hablar de defensa aérea. Putin confiesa que Rusia ha desarrollado un sistema único en el mundo, un cerebro digital integrado capaz de coser en tiempo real radares y baterías para cazar desde misiles a gran altitud hasta drones de vuelo bajo y lento. Y lanza el bombazo. Rusia ya está compartiendo este software y telemetría de combate real tanto con China como con la India. ¿Mm? Así pues, amigos, de que el acta de nacimiento del RIC
Putin le recuerda a la delegación de Nueva Delhi un dato histórico fundamental. El bloque BRICS no nació en un despacho fiduciario de las Naciones Unidas, sino ahí mismo, en San Petersburgo, bajo el formato original de la Alianza Estratégica RIC, Rusia, India y China. ¿Mm? El Kremlin le demuestra a la Matrix que la terca física de la geografía condena a los gigantes asiáticos a un entendimiento soberano común para evitar ser divididos por el viejo esquema colonial del hegemón atlantista. La transferencia del cerebro algorítmico. Ojo a la telemetría militar que acaba de liberar Putin ante las pantallas globales. Esto conecta al milímetro con lo que analizábamos sobre la guerra de algoritmos en el frente moderno. El Kremlin no solo le vende hierro a sus socios de cota alta, les está abriendo el núcleo de su software de defensa integrado. Rusia posee la única experiencia física en el planeta cazando en tiempo real enjambres de drones kamikazes y misiles occidentales, y está integrando a Pekín y Nueva Delhi en ese mismo sistema de información. Por cierto, hablando de esto, alguien me escribía en comentarios que no hay que olvidar cómo Rusia repeló una salva de misiles que venían de Estados Unidos e Israel atacando a Siria en su momento, donde se repeló. No, si no me equivoco, y si usted me escucha, quien escribió este comentario, no me acuerdo la cantidad, fue un 95% de acertamiento, pero bueno. Y esto no es reciente, si no me equivoco, esto sucedió entre el 2011 y el 2018, ¿verdad? Ya. No, después de 2011, que en el 2011 yo estuve en Siria, por cierto, y en el 2013. Haber sido dentro de 2014 y 2018, me imagino yo. Tengo que revisar. Tengo que hacer una pequeña investigación. Gracias por el comentario, muy acertado. Ahora entramos de nuevo a la agencia EFE. Sí. El periodista José Manuel Sanz Mingote en pantalla. Último cartucho en la recámara, tripulación soberana. José Manuel Sanz Migote, de la agencia española EFE, vuelve a tomar el micrófono para una aclaración de cota alta. Presiona a Putin para que se defina si descarta por completo congelar el frente para hablar de paz y de inmediato introduce la telemetría de nuestra región. Exige saber si el Kremlin ha mantenido contactos secretos con los Estados Unidos sobre el caso de Cuba y la situación extrema en Venezuela en torno a Nicolás Maduro. La respuesta de Putin. Fíjense con la honestidad y cómo sin rodeos él responde al dardo del Caribe. Confirma de forma directa que sí ha habido contactos secretos con la administración de los Estados Unidos sobre el tema cubano y traza la terca física de los hechos recordando que los tanqueros rusos cargados de petróleo siguen ingresando en la isla bajo el control de Washington. Y al volver al frente ucraniano, Putin destruye la última ilusión de la Oficina de Europa. Sentencia que para negociar no hay ninguna necesidad física de suspender los combates. Explica con los datos del terreno que la petición de una tregua es una simulación de Kiev para detener el colapso, mientras el ejército ruso avanza kilómetros diarios en la región de Zaporozhia, sumando ya 2.440 kilómetros cuadrados recuperados en los últimos tiempos. Putin remata con total severidad: la maquinaria industrial y militar no se va a congelar por palabras. Si quieren detener la guerra, tienen que firmar el paquete completo del protocolo de áncoras. ¿Cómo la ven, amigos? Así pues, de que el Kremlin, ¿no? La línea directa de Moscú-Washington. Ojo a la contrainteligencia que acaba de confirmar Putin ante la prensa internacional. Mientras la televisión de la Matrix vende una desconexión total y un clima de histeria prenuclear, la realidad material nos muestra que los canales búnker a búnker entre Rusia y la Casa Blanca están plenamente activos. Ese intercambio logístico de hidrocarburos con Cuba se negocia directamente entre las potencias.
demostrando que el control geopolítico real se ejerce con los hechos consumados que el hegemón atlantista se ve obligado a aceptar por debajo de la mesa. Ese avance métrico contra la tregua de papel. Putin le da un baño de realismo crudo a la agencia española EFE. Una tregua fiduciaria en los despachos es un salvavidas artificial para un enemigo cuyo frente se está desmoronando físicamente a un ritmo de cientos de metros de kilómetros y diarios en profundidad. El búnker económico y militar de Moscú no va a cometer el error de congelar su avance material a cambio de promesas de papel de la Unión Europea. La única línea base fáctica aceptada son los compromisos ya pactados con Trump en Anchorage. De lo contrario, la geografía la seguirá dictando la artillería en el terreno real. La simulación fiduciaria ha quedado completamente destripada en San Petersburgo. Amigos, la terca física de los datos vuelve a reinar este puente de mando. Saquen sus conclusiones. Ahora, el embrollo del highly likely y las 9 mujeres embarazadas. Ahí les da un poco de avance con respecto a esto, ¿verdad? Así pues que una vez más tuvimos las revoluciones en el transceptor. Entra en escena el peso pesado de la propaganda atlantista en la agencia estadounidense Associated Press. Su enviado James Jordan lanza una acusación directa y sin anestesia de oficina. Afirma que los servicios de inteligencia occidentales tienen registrados cientos de casos de sabotajes, ciberataques, intentos de asesinato y operaciones de influencia rusa en suelo europeo desde 2022. Jordan arrastra el guión fiduciario al límite y le espeta a Putin la pregunta trampa. ¿Significa esto que Rusia está librando una guerra abierta contra Occidente o estamos a las puertas de una escalada definitiva? ¿De dónde salen estos tíos, Y miren, fíjense en la gélida tranquilidad y el desprecio clínico con que el líder del Kremlin desarma la simulación de la AP. Putin frena en seco al periodista y le exige que nombre un solo hecho material que esté realmente probado. Ante el silencio de la sala, Putin y el director de TASS le recuerdan con ironía el gastado mantra de las cancillerías occidentales, el famoso highly likely o altamente probable. Es altamente probable. Esto es altamente probable. ¿Mm? Putin sentencia que toda la narrativa de la supuesta agresión rusa no es más que una cortina de humo para encubrir los planes agresivos de los propios políticos europeos que se niegan a tratar a Rusia como un socio igualitario. Y de inmediato lanza una metáfora biológica que deja mudo al eje anglosajón. Afirma que la realidad material tiene sus propios tiempos y que ni siquiera reuniendo a 9 mujeres embarazadas se puede conseguir que un bebé nazca en un mes. La situación del colapso en Europa, concluye Putin, tiene que madurar por sí sola hasta que abandonen su enfoque colonial. Vaya interacción del presidente ruso. Así pues, amigos, que esta es la quiebra del relato highly likely. Putin le destroza el manual de operaciones psicológicas PSYOP a la agencia Associated Press. El Kremlin demuestra que la matriz mediática ya no tiene la capacidad fáctica de sostener acusaciones sin pruebas en el mundo real. Es que nunca se me olvida, un día amanecí con ganas de molestar y creé este video en un domingo, fue un video dominical, donde expuse todos estos lamentos de los ingleses de los ataques rusos, donde se decían que los rusos incluso hackeaban sus inodoros inteligentes. ¿Pueden creer ustedes esta? Que si no hay internet, es culpa de los rusos. Que si no recogen la basura, es culpa de los rusos. Increíble, ¿no?
Así que al reducir el gran fantasma de sabotaje ruso a un simple eslogan fiduciario heredado por la burocracia británica, Putin expone la debilidad de unos líderes europeos que solo usan el miedo artificial para tapar sus propios fracasos económicos y militares. La ley biológica contra la prisa de oficina. Ojo a la brutalidad de la metáfora de las 9 mujeres embarazadas, porque para mí esto es fantástico, ¿no? Cómo Putin aplica el anti-idealismo radical, ¿no? En su máxima expresión. Le dice a los estrategas de Washington y Bruselas que el búnker de Moscú no tiene ninguna prisa material. No se puede forzar un cambio político en Occidente mediante discursos o decretos de oficina. Las sociedades europeas tienen que sufrir físicamente las consecuencias de sumisión, desindustrialización, inflación y deudas del 112% hasta que el fruto de su propio colapso madure y se vean obligados a sentarse a negociar de igual a igual, tirando el enfoque colonial a la basura. El Kremlin sabe que el tiempo de la física juega a su favor. ¿Mm? Amigos, saquen sus conclusiones. ¿Qué opinan de todo esto? Y ahora bien, el farol de los beneficios y el compromiso de Hormuz. Bloque de la agencia MENA. Tenemos en pantallas a Shorat Aref. Toma la palabra Shorat Aref, corresponsal de la agencia oficial egipcia MENA. Lanza un vector analítico que sacude las bolsas mundiales. Exige al presidente ruso su perspectiva forense sobre la crisis energética global desatada por la escalada en torno a Irán y cuáles son las perspectivas materiales para desmantelar este cuello de botella en los suministros de cota alta. Fíjense con la honestidad clínica con la que Putin desarma la narrativa atlantista. Revela que ni la propia Casa Blanca tiene una decisión final o un plan de oficina para esta crisis. Pero destaca la terca física demostrada por el pueblo iraní, cuya cohesión y disposición para la lucha se han convertido en un factor de la realidad que Occidente se ve obligado a computar. Putin confiesa abiertamente los equilibrios de contrainteligencia que Moscú ejerce en la región. Detalla cómo el Kremlin medió directamente y en privado con Teherán para frenar acciones militares contra las monarquías árabes del Golfo Pérsico durante el mes sagrado de Ramadán. Y ante la acusación fiduciaria de que Rusia es la única beneficiaria del caos por el aumento del precio del petróleo, Putin destruye la simulación de los analistas de oficina. Admite que sus empresas ganan miles de millones a corto plazo, pero sentencia que el interés estratégico de Rusia no son las ganancias temporales, sino construir relaciones a largo plazo sobre una base sólida y un mercado energético mundial en paz. ¿Mm? Qué cátedra de equilibrio estratégico en Oriente Medio, ¿verdad? A ver, amigos, la demolición del mito del beneficio único. Putin le desmonta el relato de oficina a los laboratorios occidentales que acusan a Rusia de alimentar el conflicto para encarecer el crudo. Yo les he dicho a ustedes que el que le interesa esto es a Donald Trump. Sí, Rusia se beneficia y hacen el ruido de que Rusia es la que se beneficia, pero ya hicimos la matemática en su día, ¿verdad? Hicimos ese video donde expusimos cómo Donald Trump se beneficia de todo esto. Principalmente sus amiguetes, ¿no? Su círculo. El antiidealismo del Kremlin es impecable. Las subidas de precios fiduciarias provocadas por el pánico en el estado de Hormuz son pan para hoy y hambre para mañana. A una potencia energética global que planifica su infraestructura con horizontes al 2030 y 2050 no le interesan los picos de volatilidad artificial, sino la terca física de contratos estables y rutas de suministro seguras para consolidar su hegemonía material. El teléfono rojo de Moscú en el Golfo. Ojo a la telemetría diplomática que acaba de liberar el presidente. Rusia se ratifica como el único árbitro capaz de sentarse a la mesa tanto del líder espiritual de Irán como de los países árabes del Golfo. Mientras Washington inyecta inestabilidad en la región por la falta de una hoja ruta clara de su administración. El búnker de Moscú opera entre bambalinas, controlando la lógica y la dinámica de los acontecimientos sobre el terreno real. El mensaje para Donald Trump es nítido. Si queréis apagar el fuego en las arterias del petróleo,
La mediación física de Rusia es imprescindible. ¿Mm? La simulación fiduciaria, amigos, ha quedado completamente destripada en San Petersburgo. La terca física de los datos vuelve a reinar en este puente de mando, amigos. Saquen sus conclusiones, amigos. Y aquí, pues, ya tienen el expediente completo y unificado de esta histórica jornada. Hemos desarmado la contabilidad demográfica oculta de Kiev, el secreto militar del misil hipersónico Oreshnik, el control absoluto del uranio euroasiático y el cerebro digital antidrones compartido en el eje RIC. La Matrix europea va a tener que madurar por la fuerza de los hechos materiales porque las potencias soberanas ya no escuchan discursos de oficina. Amigos, apoyen el canal, este canal de contrainteligencia, dejando su me gusta, compartiendo esta transmisión con toda la tripulación y dejando su telemetría en la caja de comentarios para romper el bloqueo del algoritmo. Suscríbanse, mantenerse sobrio y permanecer en estricta vigilancia porque, como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a destripar esa respuesta de Vladimir Putin a la carta del Goblín Verde. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.